Continuamos en Radio Elche Cadena SER, en Hoy por Hoy Elche en verano, y este verano nos gusta irnos cada día de ruta a conocer pues, los municipios de alrededor de la provincia de Alicante para promover ese turismo de aquí cerquita, turismo de alrededor, porque con esto de la pandemia tampoco nos gusta movernos demasiado y estamos aprovechando estas vacaciones para conocer esas joyas, esos rincones que tenemos escondidos en la provincia de Alicante. Por eso hoy nos vamos de ruta hasta Sant Joan d'Alacant. Sant Joan es un municipio, pues por supuesto, de aquí, de la provincia de Alicante, y su casco urbano dista pues unos 8 kilómetros del centro de la ciudad de Alicante y cuenta más o menos con unos 24.000 habitantes. También se encuentra en el centro geográfico de la comarca tradicional de la Huerta de Alicante y sus límites pues son con Muchamiel al norte y al oeste, Campello también al norte y Alicante al sur y al oeste. La historia de Sant Joan está estrechamente relacionada con la de Alicante, pero todo esto nos puede explicar un poquito más el concejal de Turismo y Promoción Económica, Manel Giner. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jessica. Encantado de estar aquí. Pues queremos conocer, Manel, qué podemos hacer en Sant Joan, un día, por ejemplo, de vacaciones, que nos acercamos por allí y queremos pues conocer un poco más del municipio. ¿Qué podemos hacer? Mira, se da la particularidad de, como muy bien decías, Sant Joan está dentro del cinturón de Alicante. Sí. Está muy cerquita, no llega a esos 8 o 9 kilómetros. Y Uh-huh. tenemos un lema turístico que dice precisamente que Sant Joan está cerca de todo, a prop de todo. Y es porque realmente estamos muy cerquita, es un sitio neurálgico para tanto estancias de veraneo como descanso fuera de temporada, Uh-huh. incluso para visitas profesionales. Y te digo porque estamos en línea recta, estamos a 1.100 metros de la playa de San Juan, que aunque es término municipal de Alicante, porque Sant Joan d'Alacant no tiene playa. Que eso mucha gente no lo Eh, sabe, además, ¿eh? Está un poco claro, es que confundida con estos esto viene términos. por la confusión de decir San Juan. San Juan es playa y es Alicante, y Sant Joan d'Alacant es solamente en Ajá. valenciano y es el municipio. Bueno, pues Uh-huh. Sant Joan está en línea recta a 1.100 metros de la playa. Si queremos montaña, pues a ver, de Benidorm estamos a menos de 30 minutos, de Uh-huh. Aitana, que es la cota más alta de la Sí. provincia, estamos a 50, 55. Si queremos paisaje de meseta, de aquí a Villena estamos en también 50 minutos. Es decir, y estamos obviamente al lado de Alicante, con lo cual, si alguna cosa no hubiese en Sant Joan, que en Sant Joan también tengo que decirte que hay de todo, porque Uh-huh. tiene el área comercial continua más grande de la comarca, dejando al margen siempre a la capital. Sí. Si no encuentras algo en Alicante y quieres, en Sant Joan, y quieres algo, puedes acercarte en menos de 10 minutos, estás en Alicante. Uh-huh. Con lo cual, realmente cerca de todo es el lema turístico que creo que mejor resume las características que tiene en cuanto a prestaciones para un turista, para un visitante o para una persona que está en viaje de negocios, ofrece el municipio a esa persona. Tenemos un municipio muy concentrado, tenemos varias características que nos hacen también un poquito especiales. Somos un municipio muy pequeño, no llegamos a los 10 kilómetros cuadrados, Sí. y todo lo que es el área urbana está muy concentrada en la parte más próxima al monasterio de la Santa Faz, que es archiconocido en toda Uh-huh. la provincia. La romería es famosa en toda la comunidad. Sí. Todo el municipio está muy próximo, muy pegado, tiene vías principales comerciales que son la Rambla, Jaime I, Ajá. Diagonal y todas las adyacentes, donde se va a encontrar absolutamente de todo: comercio de cercanía, comercio de proximidad, mercado central, que tiene producto también de kilómetro cero. Realmente Sant Joan lo que ofrece es ese municipio pequeño, ese municipio amable, ese municipio que está cerca de todo y que realmente resume esa estancia tanto en familia como en pareja, como ya te digo, en viaje de negocios. Yo creo que Sant Joan es el sitio, y no es porque sea mi pueblo, es el sitio ideal para estar en un periodo de una semana, un fin de semana, o incluso para desde aquí pivotar, como te decía antes, pivotar a diferentes sitios de la Uh-huh. provincia y luego pernoctar y cenar aquí, porque bueno, nuestra restauración también es famosa en toda la comarca. Yo creo Uh-huh. que he dicho un resumen, yo creo que más o menos de cómo es nuestro municipio, porque Sí. además es un municipio que históricamente tiene también un papel Además, principal mucho dentro de lo... patrimonio también, ¿no? Sí, bueno, ya te digo que somos un pueblo pequeñito y en cantidad quizás cualquier otro municipio pues a lo mejor puede tener en cantidad más patrimonio, pero sí que es cierto que tenemos mucho patrimonio y hacemos un esfuerzo por tenerlo bien conservado. Se da la circunstancia
de que San Joan forma parte, bueno, es el centro de la comarca, como tú decías, del Alacantí, pero Sí. además es el centro histórico de lo que ha sido el Horta de Alacant. Mm. El Horta de Alacant es el origen, para que no lo conozca, el pasado un poco de la zona, es el origen del Fondillón, uno de los 5 vinos de lujo de la Unión Europea. Ujú. Y con el Fondillón conquistamos América y conquistamos la corte de Luis XIV, conquistamos el mundo. Todo ese Fondillón que ahora se elabora en bodegas del interior de la montaña, de la provincia, tiene su origen en las huertas de Alicante, cuyo centro era el municipio de San Joan de Alacant. Y nosotros tenemos multitud de fincas de recreo de la nobleza que Ah, durante el siglo ajá. XVI tenía aquí tanto la finca de veraneo como la explotación agrícola, donde pues los aparceros recogían esa uva con la que elaboraban el famoso vino de Alicante, que da lugar a la DO de Alicante. El vino de Alicante nace aquí, en la Condomina, en San Joan, en un poquito de Muchamel, lo que era la antigua huerta de Alicante, la Horta de Alacant. Y de ahí da fama a la provincia hasta que llegó la filoxera en la década de los 20, 30 del siglo pasado y pues arrasó un poco con el cultivo. Pero nosotros tenemos fincas, por ejemplo, ahora mismo tenemos recuperada y hemos restaurado, que es el único bien de interés cultural de titularidad Ujú. municipal, que es la finca Ansaldo. Sí. Y es una finca que incluye una torre de defensa de las tradicionales de la Ujú. zona, tanto en la zona de la Condomina Alicante como en San Joan. Existe una arquitectura defensiva que se llaman Torres de la Huerta, que Militar iban siempre en también, ¿no? pareja. Ujú. Bueno, Sí, es claro, defensiva militar, eran de origen claro. defensivo. Era la Ujú. alquería y en frente a ataques berberiscos durante el siglo XVI, Sí. pues desarrollaron esa estructura de aviso, de alerta y defensa. Estaban todas muy próximas para que de una a otra se pudiera avisar. No son todas visitables porque parte están en manos privadas y otras Ah. han desaparecido Ujú. o están deterioradas, pero en definitiva son todos bienes de interés y son todas más o menos en la ruta, pues originalmente habrían unas 40, y hablo de memoria, unas 45 y puede que queden la mitad. La finca en saldo está restaurada con fondos europeos y de la Generalitat y la hemos puesto en valor y precisamente en esa restauración hemos comprobado que desde la finca en saldo había una actividad comercial precisamente relacionada con el vino, con una gran bodega, con entradas y salidas de mucho vino, con lo cual posiblemente la finca en saldo fuera pues uno de los centros de comercio de Fondillón más interesantes dentro de la comarca y estamos haciendo las visitas puntuales con colectivos Ujú. y en breve la pondremos ya para poder ser visitada por parte del público en general, lo cual anunciaremos en todas las redes, en prensa y Ujú. estamos muy orgullosos de esa restauración porque se ha hecho muy bien, con mucho respeto y ha puesto en valor un patrimonio que estaba muy degradado y que de repente cualquier visitante que se acerque va a poder encontrar un trozo de la historia de la comarca, de la historia de la sociología de nuestro territorio, de ese origen del Fondillón, lo va a encontrar todo ahí, con lo cual estamos muy, muy, muy orgullosos. Pero tenemos multitud de fincas Sí. que se pueden visitar, se puede hacer un circuito, tenemos una red de caminos tradicionales que te llevan de una finca a otra, con lo cual cualquier información que necesiten, en la Agencia de Desarrollo Local les facilitamos toda la información, planos, les Perfecto. orientamos. Pues Manel Giner, no nos cuente más. Mejor invitamos a los oyentes a que vayan hasta allí, hasta el San Joan de Alacant, pues para conocer mejor de primera mano todas estas curiosidades y mucho más de San Joan, de ese municipio que tenemos muy cerquita y que además está muy bien ubicado. Manel Giner, concejal de